Se hará una recopilación de algunos pocos mensajes seleccionados, viejos, del hermano pastor David Killing, de hace ya más de 10 años. Esperamos y oramos que algunos de estos mensajes o todos sean de bendición para tu vida. En esta ocasión, este mensaje lleva por título Los dones espirituales y fue predicado por el hermano pastor David Killing el 30 de diciembre de 2007 y está siendo traducido el 29 de enero de 2020. He aquí la interpretación o traducción del mensaje. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana, te damos gracias por tu bondad y misericordia, pedimos tu sabiduría y la llenura de tu espíritu al abrir tu palabra, que nos enseñes esta mañana tus caminos, tu voluntad y lo que tú eres. En el nombre de Jesús, amén. Nuevamente les saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana quiero hablar acerca de los dones. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, primeramente, para empezar. Efesios Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, empezando desde el versículo 1. Bueno, vamos a ver varios versículos que hablan de los dones esta mañana. Vamos a comenzar aquí. Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Quiero detenerme allí un poco y comentar acerca de lo que hemos leído. El apóstol Pablo, siendo preso en el Señor, les ruega que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. No solo habla de hablar digno de ser un cristiano, o andar digno de ser cristiano, sino también andar digno de la tarea o el trabajo o la vocación a la que fuimos llamados. Y cada uno tiene su vocación, su don y su llamado, como veremos más adelante en Corintios, en unos minutos. Y luego dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, esforzándose por guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. Aquí, como el miércoles compartí, estábamos platicando acerca de soportar las flaquezas de los débiles. A veces hay debilidades en un hermano. En otras palabras, a veces
como hermanos vamos a ver las cosas de una manera distinta. El miércoles hablé acerca de que hay algunos que, por ejemplo, no entienden las cosas tan claramente. El apóstol Pablo en Romanos habla de cosas como de comida y bebida o de en qué día adorar. Y hay áreas grises donde hay que tener tolerancia con los hermanos. Hay un cuerpo, hay un espíritu, hay una misma esperanza, hay un solo Señor. Y todos somos llamados a andar en la misma luz. Quizás no estamos tan avanzados en el camino algunos, pero andamos en el mismo camino. Algunos quizás van avanzados por kilómetros y otros quizás van dando los primeros 2 o 3 pasos. No importa quién sea más crecido o quién lleve más tiempo en el camino, es la misma luz, es el mismo camino y podemos tener comunión en torno a Cristo sobre la base de la luz en la que andamos. Algunos leen aquí que dice la unidad del Espíritu y tratan de forzar reglas y de que todos luzcan igual, todos hagan igual, todos piensen igual, todos estén, en otras palabras, quedar todos en un mismo círculo o en una misma caja donde todos seamos casi igualitos o guardemos las mismas reglas. En otras palabras, están conservando cierta uniformidad, pero la uniformidad no es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu en la iglesia es poder tener comunión porque estamos andando en la misma luz, aún cuando en algunas cosas seamos diferentes, cuando no todos luzcamos o pensemos igual, aun cuando uno va más crecido que el otro, y con el don que cada uno pueda o no tener, y no todos tenemos ni los mismos dones, ni el mismo crecimiento, y por eso habla aquí de paciencia, de soportar, de humildad, de mansedumbre, de esfuerzo, de paz, y de unidad. Tristemente, a veces olvidamos, cuando ya estamos más adelantados en el camino, olvidamos que hace unos años o hace unos meses no entendíamos muchas cosas de las que ahora entendemos. No obedecíamos quizás o no habíamos aprendido muchas cosas que actualmente para nosotros son muy claras. Y es fácil no entender al hermano que no entiende lo que nosotros ahora entendemos. Pero cuando estamos andando en la unidad del Espíritu y nos damos cuenta de que yo estuve allí alguna ocasión y recordamos de dónde nos sacó Dios, entonces podemos tener paciencia, tolerancia, humildad, mansedumbre, paciencia y soportarnos y amarnos los unos a los otros. Y es lo mismo con los dones. Algunas veces hay algún hermano con un don que está muy al frente o que está en el frente de batalla y tiene la tendencia, otros tienen la tendencia de admirarlos como que realmente están haciendo algo. Y a veces pensamos, bueno, si no están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, quizás están mal. Pero ese no es el caso, porque hay diversidad de dones. Todos tenemos responsabilidades, todos tenemos dones y todos estamos andando en la luz y tenemos la misma meta, pero no todos somos iguales. Para llegar a esa meta se requiere de un equipo y cada jugador en ese equipo tiene un papel diferente, como ahora vamos a hablar de los dones. Verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia, una palabra muy malentendida en el día de hoy.
hay un sobreénfasis en la gracia en las iglesias evangélicas y hemos predicado bastante de eso. La gracia es un don. Si tú estás ciego, si estás perdido, estás muerto en tus delitos y pecados, estás ciego y alguien comparte la gracia contigo, alguien te da el regalo, el don de despertarte, de abrirte los ojos. Eso es un don, eso es gracia, es la gracia. Si estás muerto en tus delitos y pecados, no hay nada que puedas hacer, ni siquiera te das cuenta de que estás muerto, estás muerto. Y el hecho de que alguien venga y te manifieste esa gracia que te enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, es una gracia, es un regalo, porque para ti era imposible despertar por ti solo. Se ocupó un Espíritu Santo, se ocupó quizás algún hermano, se ocupó que alguien te sacudiera o que algo te sacudiera, que alguien tocara tu puerta. Esa es la gracia. Nosotros mismos no podemos salvarnos, ni siquiera despertarnos. Aquí más adelante dice, despiértate tú que duermes. Si estás dormido y alguien viene y te despierta para poder seguir a Cristo, es un regalo. Después dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dios nos dio regalos, Dios nos dio dones que no nos pertenecían o que no teníamos de nosotros mismos. A veces pensamos en un don o en un regalo y también se ha utilizado mal. Por ejemplo, el regalo o el don de la salvación es algo que se ha mal utilizado. El don de la salvación es algo que no merecemos, ciertamente. No lo merecemos. Sin embargo, también habla la Biblia de que seamos dignos, como acabamos de leer aquí. Seamos dignos, no lo merecemos. Somos indignos, pero tratamos de ser dignos. Se refiere a que tengamos la facultad de recibir ese don, a que tratemos ese don con cuidado, con apreciación, con gratitud. Dios no va a ser irresponsable en dar sus regalos o sus dones preciosos de manera inmisericordia y ciega. Él va a dar sus dones a aquellos que sean dignos. Él no va a darle poder a alguien que va a malutilizar ese poder. Él no va a darle dones a personas que son incluso incapaces de manejar esos dones. ¿Le darías a tu bebé de 1 año cerillos y un palo de dinamita? Bueno, es un regalo, es libre, es gratuito, se lo quiero regalar. ¿Pero se lo darías a cualquiera? ¿Se lo darías a un psicópata? Por supuesto que no. Quizás alguien ocupe o necesite un regalo como ese en alguna ocasión, pero no se lo vas a dar a cualquiera, no se lo vas a dar a alguien que va a ser irresponsable con ese don, a alguien que no sea digno, que no pueda manejar ese don. Va a destruir a otros y se va a destruir él mismo. No es prudente. Y los dones de Dios son de la misma forma. Si no somos capaces, si no somos responsables con esos dones, no somos dignos. Si vamos a malbaratar esos dones o a menospreciarlos como Esaú, Él no nos va a dar esos dones. Él busca gente que esté dispuesta y que tenga la facultad y el valor, y que en ese sentido sean dignos de recibir esos dones, aplicarlos, ocuparlos y ponerlos en la práctica. Él no va a dar dones para que cada quien los use como le parezca, aunque algunos lo han hecho. El mismo diablo lo ha hecho. Dios le dio poder a Satanás, le dio mucho poder.
y Satanás se puso contra Dios y usó mal ese poder. Y a eso se refiere la Biblia cuando dice que los dones de Dios son irrevocables. Cuando Dios le da un don, es un regalo, pero ahora somos responsables con lo que hagamos con ese don y seremos responsables por cómo tratamos o cómo usamos ese don. Y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí ya empieza algunos dones. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí habla de algunos dones muy en particular. Yo pienso que Dios sigue dando estos dones. No hay razón para pensar que Dios ya no da estos dones. Sigue existiendo la iglesia y sigue existiendo la necesidad de estas cosas. Algunos los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está el propósito de que existan los dones espirituales. Es un propósito importante, sublime, santo, un propósito tremendo. ¿Cuál es el propósito? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, parecernos a Él, conocerlo a Él, estimarlo a Él, vivir para Él, ser como Él. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay un tiempo a veces, cuando recién empezamos la vida cristiana, en que a veces llega a ser fácil ser fluctuantes y ser llevados de un lado a otro. Hay mucha gente con diferentes ideas, con diferentes doctrinas, con diferentes
filosofías, tratando de ponernos los unos en contra de los otros. Y es muy fácil hacer eso. Pero el propósito de los dones, uno de ellos es enseñar a la gente a crecer más allá de eso, al momento que puedan estar firmes y permanecer firmes y no ser llevados, como dice aquí, por doquiera. Y que podamos crecer en todo, dice aquí, en aquel que es la cabeza, en Cristo. Que el cuerpo de Cristo esté concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, y que recibamos el crecimiento y nos edifiquemos en amor. Aquí habla de las coyunturas. Mira las coyunturas, o en otras palabras, las articulaciones, por ejemplo, de tu mano. Mira cómo está conectado al codo y a la vez hasta el hombro va a dar. Cómo está conectado desde la muñeca. Y cómo se mueve, cómo todo trabaja junto. Es asombroso lo que uno puede hacer con sus manos. Cómo Dios lo hizo. Y no solo podemos hacer, podemos sentir. La gente ciega puede sentir texturas y saber de qué se trata. ¿Por qué? Porque las articulaciones trabajan juntas, están unidas entre sí, tienen un lugar, tienen un propósito y trabajan en conjunto. Se dice que incluso cuando alguien pierde un dedo o pierde la mano por algún trabajo o por algún accidente, sigue sintiendo dolor en ese miembro. Se llama el dolor fantasma. Ya no está, pero le duele. Y tiene que acostumbrarse esa persona a vivir, a saber que ya no está ese dedo o esa mano. El cuerpo y la cabeza creen que ahí sigue. Y cuesta trabajo acostumbrarse a saber que no. Y duele. Porque ahí estaba su lugar. Ahí estaba su función. Así es el cuerpo de Cristo. Así es el propósito de esos dones. Así como la mano tiene una función. Cada miembro tiene una función. Algunos de estos dones: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son solo unos pocos. Estos son muy importantes, estos dones. Apóstoles. En lo particular creo que ya no hay apóstoles como con el mismo poder, unción y autoridad que los primeros 12, pero sí creo que sigue habiendo apóstoles en un sentido. Un apóstol simplemente es un enviado. Un apóstol es un don de un hermano que es enviado a plantar iglesias y a mantener esas iglesias juntas hasta que de adentro de esas iglesias puedan salir pastores y maestros. Profetas, también creo que hay profetas. Un profeta es simplemente un vidente, es alguien que puede discernir o ver o darse cuenta de lo que está sucediendo. Y Moisés le dijo a Josué: quisiera que todo Israel profetizara. Todo el pueblo de Dios fueran profetas. Todos tuvieran el don de profecía. Un profeta es alguien que ve y puede discernir y compartir. ¿Sí? Y no estamos limitados a los dones que podemos tener en ese sentido. También hay evangelistas. Y el Señor nos ha bendecido con evangelistas aquí. Un evangelista es alguien que para predicar el evangelio tiene que picar piedra. Me gusta pensar en un evangelista como si fuera una excavadora, como Juan el Bautista. A veces los evangelistas
son muy radicales, a veces son extremistas, son rudos. No es tan fácil llevarse con un evangelista. Son los, como Juan el Bautista, son los que preparan el camino. Hay un ejemplo precioso en el libro de Nehemías, en el tiempo de Esdras, cuando el templo estaba destruido, el templo de Jerusalén, y fueron para reconstruir el templo, y planeaban hacerlo, pero dice ahí la palabra que estaba lleno de basura, lleno de escombro. Imagínense, un lugar donde uno quiere construir una casa o un templo o incluso una cerca. Ahorita estoy construyendo con los jóvenes algunas cercas, pero ahí hay algo destruido, hay una vieja cerca, imagínense, una casa vieja, un templo viejo, destruido, desperdigado. Antes de edificar, lo primero que hay que hacer es quitar las cosas viejas, el escombro, la basura vieja. Y venir con la excavadora y con el hacha y tirar todo lo que no sirve. Trabajo rudo, no de detalle, trabajo rudo. Incluso antes de empezar a construir, para poder poner el fundamento. Y el evangelista es el que hace esto. Un evangelista es alguien que sale a la calle y protesta contra el orden moral de este mundo, se levanta y se para por la verdad y reprende. Los evangelistas modernos están vestidos en su traje bonito, con zapatos bien boleados, todo mundo los ama, se quedan en un hotel lujoso, dan un mensaje diplomático. En mi mente un evangelista no es eso. Un evangelista es alguien que va a donde está la gente, que va a donde están los perdidos, se mete incluso a lugares hasta peligrosos quizás, se mete a lugares donde tienen que ser valientes y tener denuedo, ser atrevidos, se mete a lugares donde la gente no los quiere oír y lleva el mensaje de la cruz. Y es un don y Dios usa esta clase de hermanos. Y después tenemos a los que son pastores y maestros. Los pastores son más fáciles de llevarse con ellos. Creo que un pastor debe ser muy firme, pero a la vez un pastor es más tierno, más compasivo. Es hospitalario, como dice la Biblia de los obispos. A veces un evangelista está un poco hasta ausente, tiene una meta, tiene un mensaje. El obispo, el pastor, el maestro, es alguien que quiere cuidar al rebaño. Hay una diferencia, y vemos esa diferencia en la gente. No todos somos iguales. Cada uno tiene su función. Vamos a 1 Corintios 12 para ver más dones. Tengo aquí muchos versículos, no creo que los vamos a ver todos. Primera Corintios 12. Hay gente que piensa que tiene un don porque habla muy bonito, tiene retórica, o porque es muy elocuente, o porque tiene mucho carisma y le cae bien a todos. Ese no es un don. En ninguna parte de la Biblia se menciona eso. Solo como comentario. Vamos a 1 Corintios 12.
Dice el apóstol Pablo, desde el verso 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Por eso se necesita paciencia, mansedumbre, humildad, amor, tolerancia, porque hay diversidad en el cuerpo de Cristo. A veces un evangelista viene y un evangelista no está acostumbrado a llevarse bien con gente, porque a veces un evangelista está solo, como Juan el Bautista. Y cuando un evangelista es parte de una hermandad, a veces le cuesta trabajo. A veces ve hermanos que tal vez no predican tanto como él, o igual que él, o que quizás viven una vida más cómoda que él. Y a veces un evangelista piensa, bueno, ¿por qué no salen? ¿Por qué no se van? Y tienen que aprender a ser pacientes con nosotros. Porque a veces no todos son llamados a lo que el evangelista hace y viceversa. Y tenemos que aprender a vivir juntos y a amarnos con esta diversidad. Verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay diferentes operaciones, hay diferentes métodos a veces. Cuando estamos andando en la misma luz, podemos dar lugar a que la operación o la administración de la obra de Dios sea un poco diferente. Mientras estemos andando en la luz. Si hay alguien que no está andando en la luz y su administración o su operación se sale de la luz y es algo hueco, no podemos tener comunión. No podemos tener comunión con eso. Pero mientras estemos andando en la luz, hay diferentes maneras. Si a veces yo me pienso, o la gente piensa, ¿verdad? ¿Por qué no podemos todos trabajar juntos? Que existiera una sola iglesia, porque hay más de 2000 denominaciones. Bueno, nosotros tendríamos comunión con cualquiera de ellas. El problema es que muchas de ellas quizás hasta empezaron bien, pero terminaron muy mal, o están terminando muy mal, o son una cáscara hueca, y su temor de Dios no es más que mandamientos de hombres, y no podemos tener comunión con algo que no es de la luz. Verso 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sí, esta diversidad es para provecho, como vimos en Efesios, es para edificar, no para destruir. Verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahí acaba el capítulo y empieza a hablar de ese camino más excelente que es el amor o la caridad. Muy bien. Dice aquí que cuando un miembro padece, cuando una parte de tu cuerpo te duele, a todo el cuerpo le duele. Sabemos eso. Hemos visto eso. Cuando escuchamos de cosas que suceden aquí, en la iglesia local o en otras iglesias, y cuando alguien cae o cuando alguien se va, a todos nos duele. A todos nos duele. Duele. A todos en el cuerpo. Y cuando pasan cosas buenas, cuando algo pasa, alguien se convierte, o alguien está creciendo, cuando un matrimonio tiene un bebé, todos nos gozamos, todos nos sentimos bendecidos. Y eso es muy claro. Y así debe ser. Y es una bendición. Así es el cuerpo. Los dones, apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran o gobiernan, los que tienen don de diversidad de lenguas. Algunas de estas cosas y de estos dones
pienso que todos estos dones siguen existiendo hasta la fecha. Tampoco hay algo claro en la Biblia que diga que se terminaron por completo. Pero al mismo tiempo creo que cada vez que entre más nos acercamos al juicio final y nos alejamos de la iglesia primera, poco a poco Dios va dejando a la iglesia con las necesidades más básicas para apenas sobrevivir. Y es que no estamos en Hechos, ya estamos casi en Apocalipsis. La iglesia de Cristo actualmente no está floreciendo como en el libro de los Hechos, que se convertían por miles. Actualmente estamos tratando de apenas sobrevivir. No estoy diciendo que la iglesia sea débil o carnal necesariamente. Estoy diciendo que la iglesia no está floreciendo como antes. Y eso lo vemos. Jesús dijo que cuando Él vuelva a la tierra, Él dijo, ¿hallaré fe en la tierra? También el apóstol Pablo habló de tiempos peligrosos. También dijo que se engañará si fuere posible aún a los escogidos. Y dijo que si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue sanando. Simplemente no vemos tantos milagros como en la época apostólica. O incluso algunos milagros que Dios hace, los pasamos por alto, son pequeños milagros. Estamos viviendo en una época donde hay mucho que limpiar de basura, hay mucho que excavar, hay mucho que quitar de escombro. Y Dios está poniendo su espíritu y su énfasis y su dedo allí. Ese es nuestro énfasis ahora. Algunas de las señales de la iglesia primitiva fueron señales muy específicas para el pueblo judío, que eran incrédulos, dando Dios una última oportunidad antes de que viniera el juicio sobre ellos. Y ese juicio sí vino sobre ellos. El reino de Dios les fue quitado. Jerusalén fue destruida. Pero hoy todos tenemos Biblia, excepto por algunos países de los no alcanzados en el Medio Oriente. Cualquier país tiene acceso a Biblias y a un tipo de iglesia. Entonces, no estamos viviendo un tiempo cuando falte el Evangelio o cuando falte la verdad. Más bien estamos viviendo en un tiempo donde, a pesar de haber tanto Evangelio y tanta Biblia, falta fe, falta obediencia, falta ponerlo en la práctica. Algunas veces hay personas que ejercen este tipo de dones. Quiero dejar muy en claro que no tengo prácticamente nada en favor del movimiento moderno, carismático y pentecostal, y en particular los que tienen dones, donde hay muchos dones, pero un gran apartamiento de la fe y de la obediencia. Sin embargo, creo que sigue habiendo dones. Por ejemplo, y hay un mal uso de los dones. Por ejemplo, aquí las lenguas simplemente son idiomas. Son idiomas. Cuando decimos que alguien habla su lengua materna, estamos hablando de un idioma. Entonces, el movimiento moderno de lenguas son sílabas sin sentido, son jerigonza, se le llama a eso. El verdadero don de lenguas son idiomas, Y en ese tiempo, hermanos podían milagrosamente hablar lenguas que no conocían. Pero también hay otra manera de un don de lenguas o un don de interpretación donde Dios permite que algunos hermanos aprendan muy fácilmente otros idiomas. Y tú dices, bueno,
Pero si es un don milagroso, ¿no debería empezar a hablarlo sin saberlo? Porque así funcionan los dones, ¿o no? Bueno, piénsalo. ¿Crees tú que de pronto un día un profeta se levantó y dijo, ya, soy un profeta? Por cierto, enfrente de la iglesia, por cierto, soy un profeta. Por cierto, ayer me llegó el don de ser evangelista. ¿Así funcionan los dones? Quiero informarles, soy un apóstol. La semana pasada me llegó ese don. Lo recibí. ¿Creen que así funciona? No funciona así. De hecho, la mayor parte del tiempo, la gente que tiene dones no se da cuenta de que tiene dones. Y son otros hermanos los que tienen que señalarles qué don tienen. La mayor parte del tiempo, todos los demás reconocen el don en esa persona, excepto esa persona. Así trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se anuncia. Y cuando el Espíritu Santo da un don, lo hace de una manera quieta, callada, muchas veces. Quizás hay veces que lo hace con un poco más de fanfarria, tal vez. Pero simplemente cuando alguien con celo y con fervor está, como dice aquí, procurando los dones mejores, el Espíritu Santo se lo da. Dice la Biblia que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero después dice, pero es necesario que el obispo sea, y da una lista de cosas. O sea, no es que de pronto te llega el don de ser obispo, de ser pastor. No. Es que se busca, es que uno pide a Dios y uno busca tener esas características de un obispo y trabaja en eso. O como cuando dice la Biblia que si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Creen que si pedimos sabiduría, de pronto ya somos más sabios? No, la sabiduría también es un don, pero es un don que se ejercita. Hay que saber tomar decisiones, hay que leer la Biblia, hay que obedecerla, hay que ser humilde y hay que ejercitar el tomar decisiones y el ser sabio, y entonces Dios va a dar ese don de sabiduría. Los dones son dados a la gente, como dije desde el principio, que son dignos y que están dispuestos a tomar una semilla pequeñita, poner en práctica, desarrollarla y hacerla crecer. Hablando de las lenguas, hay hermanos que tienen un don que pueden aprender otras lenguas, otros idiomas. Y conforme estudian y con diligencia practican, de pronto oyes y tienen el acento igualito que si fueran un nativo, tienen las expresiones y pueden ir a un pueblo y predicar y sonar como si fueran nativos, pero no sin esfuerzo. Es como alguien que sea evangelista o profeta. Es porque estudió la Biblia, es porque estuvo orando, es porque salió a las calles
es porque practicó. Es porque trabajó duro en esa pequeña semilla que Dios plantó en su vida. Y esa semilla poco a poco trajo fruto. Todo en la Biblia, todo lo que Dios da, se lo da a la gente, pero se lo da como un don bebé, y ese don bebé va creciendo. Ese regalo bebé va creciendo. Dios casi nunca da dones adultos, da dones bebés, y ese bebé tiene que cuidarse, ser corregido, disciplinado, instruido, cuidado, alimentado, y crece, y crece, y crece, y madura. Así como todos los demás dones de Dios, hasta el don de la salvación. Vamos a 1 Timoteo. Alguien que quiera el don de sanidad, bueno, vaya y visite enfermos. Empiece a hablar con ellos, a cuidarlos, a orar por ellos. Se requiere esfuerzo. 1 Timoteo capítulo 4, para terminar allí. 1 Timoteo 4, verso 12 en adelante. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mira todo lo que le dice Pablo a Timoteo. Primero, que sea ejemplo. En muchas cosas le dice palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Y luego le dice que se ocupe, fíjense, en leer, exhortar y enseñar. Y el siguiente versículo dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Junto con el don viene una gran responsabilidad. No solo es algo que recibes y que puede uno usar a voluntad y solo para recibir gloria, para que los demás se impresionen y uno diga: mira, tengo este don, yo puedo sanar a la gente, o para incluso aprovecharse de dinero como algunos modernos hacen. Tampoco es algo que simplemente se guarda en un pañuelo, como hizo el de los talentos o el de las minas, que lo fue y lo escondió. No, es algo que hay que ser ejemplo, practicar, hay que leer, exhortar, enseñar, hay que ocuparse, permanecer, tener cuidado, persistir, no descuidar. Todos estos verbos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. No descuides, como he dicho otras veces. Por descuido se cae una casa, por descuido una casa se derrumba. Algo que se descuida, que se menosprecia, que no se alimenta, una casa que no se le da mantenimiento, se destruye, como dijimos desde el principio. Por eso dice el apóstol Pablo todo esto.
Entonces, un don no es algo que se da para usar para un propósito egoísta, es algo que se da para, como leímos desde Efesios, la edificación del cuerpo de Cristo. No es para exhibirnos, y creo que ahí está el énfasis de mucha gente, querer exhibirse. Mucha gente busca señales, pero Jesús dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Tampoco los dones es algo que se queda guardado y ya uno recibe y lo tiene a disposición. No, es algo que hay que nutrir, que hay que madurar y que hay que utilizar para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.